esto es lo dicho. Citamos la referencia de Hechos capítulo 2, verso 16. Mas, esto es lo dicho por el profeta Joel. En la continuidad de Cortos Esenciales, estamos felices de seguir compartiendo con ustedes esta serie Esto es lo dicho, el cual es un agradable complemento de la serie que ya hemos compartido anteriormente en este canal sobre el Espíritu Santo. El mismo fue escrito por su autor en los años 1900 aproximadamente, durante el derramamiento de la lluvia tardía, escritos que han sido de una enorme bendición para los oyentes de aquel tiempo y del cual creemos que lo serán en este tiempo, por lo cual presentamos en su versión podcast, por la gracia de Dios, esto es lo dicho. Para su mayor comprensión y aprehensión es realmente este nuestro anhelo, para que todos los que hoy tienen la oportunidad de conocerlo y oír, para su beneficio espiritual. Veremos las objeciones en contra del escritural lluvia tardía. ¿Por qué el apóstol dice también, no impidáis el hablar lenguas? 1 Corintios capítulo 14, versos 18 y 39. Leemos estos pasajes. Versículo 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Verso 39. Así que, hermanos, procurad profetizad y no impidáis el hablar lenguas. Si el hablar en lenguas es tan pequeña cosa y de importancia opcional, ¿por qué el Espíritu Santo soberanamente precipitó ese maravilloso fenómeno inspirador del temor reverente sobre los 120 en Jerusalén? Si tal como los hombres ahora enseñan, el hablar en lengua es fanatismo o una señal de debilidad o peligroso, ¿por qué Dios no los llenó a los 120 sin darles que hablasen en otras lenguas? Si podemos ser llenos sin lenguas ahora, ¿por qué no lo pudieron ellos entonces? Los hombres de nuestros días le mostrarían que el Señor podía dirigir a su iglesia sin las sobrenaturales operaciones y los dones del Espíritu. Ellos le dirían que no es popular hablar en nuevas lenguas y que no es útil ni es apropiado para sanar al enfermo, por lo menos no en público. Qué certeza que la iglesia en Corinto fuese alguna vez ungida por el Espíritu Santo, no simplemente según la moda de los hombres modernos, sino según la manera escritural del hablar en lenguas, tal como en el día de Pentecostés. Oh, amado oyente, ¿no ves cuán vana es la sabiduría del hombre? El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. 1 Corintios capítulo 14, verso 2, escribe Pablo. ¿Por qué Dios no lo hace callar? Los hombres tratan de hacerlo. Pablo prohíbe que los hombres lo hagan callar. Por el Espíritu habla misterios. 1 Corintios capítulo 14, verso 2. ¿Ves esto? Hablar en una lengua es hablar por el Espíritu. ¿Por qué Dios no pone un alto al hablar misterios? Los hombres lo harían si pudieran. Pablo no los detuvo. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. 1 Corintios capítulo 14, verso 4. ¿Por qué Dios no lo castiga por el tal desperdicio de tiempo y energía? El apóstol nunca los regañó. De hecho, en el mismo verso siguiente él dice, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. 1 Corintios capítulo 14, verso 5. Estos líderes modernos impedirían a todas nuestras bocas el hablar en lenguas. Ellos impedirían a Pablo a hablar, es decir, refrenarían al Espíritu Santo. Ellos detendrían lo sobrenatural. A la carne sabia le gustaría obtener el control de todo. Amigo, ¿no ves que Pablo y sus colaboradores predicaron el Pentecostés a los cristianos de Corinto? ¿No ves que ellos fueron las despreciadas personas pentecostales? Aleluya, gloria a Dios. ¿No ves que, en vez de que Pablo contradijese a Pedro en su enseñanza y práctica, él siguió el mismo modelo escritural? Ciertamente aquellos santos fueron inicialmente llenos por el Espíritu cuando estuvieron los 120 en Pentecostés, como aquellos en la casa de Cornelio, y como los 12 en Éfeso. De otro modo, los dones de 1 Corintios capítulo 12 nunca podían haber sido regulados. Los predicadores y las personas quienes no han sido escrituralmente ungidos por el Espíritu, por supuesto, no tienen ninguno de los dones del Espíritu, ni tienen ellos algún derecho para tratar de poner en orden a aquellos quienes han recibido el Espíritu.
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. Leemos Hechos capítulo 10, verso 44 al 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hechos capítulo 19, verso 1 al 7. Aconteció, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Estos santos están siendo puestos en orden por el Espíritu. Un predicador que no enseña el don del Espíritu, tal como Pedro enseñó y experimentó, no es un predicador del Nuevo Testamento, a pesar de toda su habilidad o conocimiento de las Escrituras. Él engaña y extravía a sus oyentes. Una congregación que prohíbe el hablar en otras lenguas no es una iglesia del Nuevo Testamento. Niega y descarta la distintiva señal y el sobrenatural fenómeno con los cuales este periodo de la iglesia comenzó. Tal congregación, aun cuando ella sostiene la sanidad divina, se pone a sí misma con los discípulos antes de la muerte de Cristo. Que el Señor siga añadiendo claridad para poder gozar de este don maravilloso del Espíritu Santo. Por ahora dejaremos por aquí, confiando que el Señor está guiando todo para la gloria de su nombre. El Señor bendiga abundantemente a cada uno. Amén y amén.